Foucault, Gilles Deleuze, anexo, sobre la muerte del hombre y el superhombre. El principio general de Foucault es el siguiente. Toda forma es un compuesto de relaciones de fuerzas. Dadas unas fuerzas, hay que preguntarse, pues, en primer lugar, ¿con qué fuerzas de la fuera esas fuerzas entran en relación? Y luego, ¿qué forma deriva de ellas? Consideremos las fuerzas en el hombre, fuerzas de imaginar, de recordar, de concebir, de querer. Se objetará que tales fuerzas ya suponen al hombre, pero, como forma, eso no es cierto. Las fuerzas en el hombre solo suponen posiciones, puntos de aplicación, una región de lo existente, y lo mismo podría decirse de las fuerzas en el animal, movilidad, irritabilidad, que todavía no supone ninguna forma determinada. Se trata de saber con qué otras fuerzas las fuerzas en el hombre entran en relación en tal y tal formación histórica, y qué resulta de ese compuesto de fuerzas. Se puede ya prever que las fuerzas en el hombre no entran necesariamente en la composición de la forma hombre, sino que pueden investirse de otro modo, en otro compuesto, en otra forma. Incluso si consideramos un periodo histórico corto, el hombre no siempre ha existido y no existirá siempre. Para que la forma hombre aparezca o se esboce, es necesario que las fuerzas en el hombre entren en relación con fuerzas de la fuera muy especiales. 1. La formación histórica clásica. El pensamiento clásico se reconoce en su manera de pensar el infinito, pues toda realidad en una fuerza, igual a perfección, es elevable al infinito, lo infinitamente perfecto. Y el resto es limitación, nada más que limitación. Por ejemplo, la fuerza de concebir es elevada al infinito, de suerte que el entendimiento humano solo es la limitación de un entendimiento infinito. Naturalmente, existen órdenes de infinitud muy diferentes, pero solo según la naturaleza de la limitación que pesa sobre tal y tal fuerza. La fuerza de concebir puede ser elevada al infinito directamente, mientras que la de imaginar solo es capaz de un infinito de orden inferior o derivado. El siglo XVII no ignora la distinción entre infinito e indefinido, pero convierte a lo indefinido en el grado más bajo de infinito. El problema de saber si la extensión se atribuye a Dios o no depende de la distribución de lo que en ella es realidad y de lo que es limitación, es decir, del orden de infinito al que se la puede elevar. Los textos más característicos del siglo XVII conciernen, pues, a la distinción entre órdenes de infinitud, el infinito de inmensidad y el infinito de pequeñez, según Pascal, el infinito de por sí, el infinito por su causa y el infinito entre límites, según Spinoza. Todos los infinitos de Leibniz. El pensamiento clásico no es realmente un pensamiento sereno y dominador. No cesa de perderse en el infinito, como dice Michel Serres. Pierde todo centro y todo territorio. Se angustia intentando fijar la posición de lo finito entre todos esos infinitos. Quiere establecer un orden en el infinito. En resumen, las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas de elevación al infinito. Estas son claramente fuerzas de la fuera, puesto que el hombre es limitado y no puede explicar esa potencia más perfecta que lo atraviesa. Al mismo tiempo, el compuesto de las fuerzas en el hombre, por un lado, y de las fuerzas de elevación al infinito que ellas afrontan, por otro, no es una forma hombre, sino la forma Dios. Se objeta que Dios no está compuesto, que es unidad absoluta, insondable. Es cierto, pero para todos los autores del siglo XVII, la forma Dios es compuesta, y está compuesta precisamente de todas las fuerzas directamente elevables al infinito, unas veces entendimiento y voluntad, otras pensamiento y extensión,
En cuanto a las demás fuerzas que solo son elevables al infinito por su causa o entre límites, están relacionadas con la forma Dios, no por esencia, sino por consecuencia, hasta el extremo de que de cada una de ellas se puede obtener una prueba de la existencia de Dios, prueba cosmológica, físico-teológica. Así, en la formación histórica clásica, las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas de la fuera de tal naturaleza que el compuesto es la forma Dios, no una forma hombre. Tal es el mundo de la representación infinita. En los órdenes derivados se trata de encontrar el elemento que no es infinito de por sí, pero que no por ello deja de ser desarrollable al infinito, pasando así a formar parte de una lista, de una serie ilimitada, de un continuo prolongable. Todavía en el siglo XVII, ese es el signo de las cientificidades clásicas, el carácter en el caso de los seres vivos, la raíz en el caso de las lenguas, el dinero o bien la tierra en el caso de las riquezas. Esas ciencias son generales, indicando lo general un orden de infinitud. Al mismo tiempo, en el siglo XVII no existe una biología, sino una historia natural que no forma un sistema sin organizarse en serie. No existe una economía política, sino un análisis de las riquezas. No existe una filología o lingüística, sino una gramática general. Los análisis de Foucault van a detallar ese triple aspecto y a encontrar en él el terreno adecuado para un desglose de los enunciados. De acuerdo con su método, Foucault extrae un terreno arqueológico del pensamiento clásico que hace surgir afinidades inesperadas, pero que también rompe filiaciones demasiado esperadas. Se evitará, por ejemplo, convertir a Lamarck en un precursor de Darwin, pues si bien es verdad que el genio de Lamarck consiste en introducir de varias maneras una historicidad en los seres vivientes, todavía lo hace desde el punto de vista de la serie animal, para salvar esa idea de la serie amenazada por nuevos factores. A diferencia de Darwin, Lamarck pertenece al terreno clásico. Lo que define ese terreno, lo que constituye esa gran familia de enunciados llamados clásicos, funcionalmente es esa operación de desarrollo al infinito, de formación de continuos, de despliegue de listas, desplegar siempre, explicar. ¿Qué es Dios sino la universal explicación, el despliegue supremo? El despliegue aparece aquí como un concepto fundamental, primer aspecto de un pensamiento operatorio que se encarna en la formación clásica. De ahí la frecuencia de la palabra despliegue de Foucault. Si la clínica pertenece a esta formación es porque consiste en desplegar los tejidos en superficies de 2 dimensiones y en desarrollar los síntomas en una serie cuyas composiciones son infinitas. 2. La formación histórica del siglo XIX. La mutación consiste en lo siguiente: las fuerzas en el hombre entran en relación con nuevas fuerzas de la fuera, que son fuerzas de finitud. Esas fuerzas son la vida, el trabajo y el lenguaje, triple raíz de la finitud, que harán nacer la biología, la economía política y la lingüística. Sin duda, estamos habituados a esta mutación arqueológica. A menudo se hace remontar a Kant esa revolución en la que la finitud constituyente sustituye al infinito originario. ¿Puede haber algo más ininteligible para la época clásica que la finitud sea constituyente? No obstante, Foucault aporta a ese esquema un elemento muy nuevo. Mientras que antes solo se nos decía que el hombre adquiere conciencia de su propia finitud bajo causas históricas determinables, Foucault insiste en la necesidad de introducir 2 momentos bien distintos. Es necesario que la fuerza en el hombre empiece a afrontar y a abrazar las fuerzas de la finitud como fuerzas de la fuera.
es fuera de sí misma donde debe enfrentarse a la finitud. Después, y sólo después, en un segundo tiempo, la convierte en su propia finitud. Toma necesariamente conciencia de ella como de su propia finitud, lo que equivale a decir que cuando las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas de finitud procedentes del afuera, entonces y sólo entonces el conjunto de las fuerzas compone la forma hombre, y ya no la forma Dios. Ahí es donde el método de análisis de los enunciados se revela un microanálisis, al distinguir dos tiempos donde sólo se veía uno. El primer tiempo consiste en lo siguiente: algo rompe la serie, fractura los continuos que ya no son desarrollables en superficie. Es algo así como la aparición de una nueva dimensión, una profundidad irreductible que amenaza los órdenes de la representación infinita. Con Jussieu, Vic de Assir y Lamarck, la coordinación y la subordinación de los caracteres en una planta o en un animal, en resumen, una fuerza de organización impone una distribución de organismos que ya no se dejan alinear, sino que tienden a desarrollarse cada uno por su cuenta. La anatomía patológica acentúa esta tendencia al descubrir una profundidad orgánica o un volumen patológico. Con Jones, una fuerza de flexión altera el orden de las raíces. Con Adam Smith, una fuerza de trabajo, el trabajo abstracto, el trabajo indeterminado que ya no es captado bajo tal y tal cualidad, altera el orden de las riquezas. No es que la organización, la flexión, el trabajo hayan sido ignorados por la época clásica, sino que desempeñaban el papel de limitaciones que no impedían que las cualidades correspondientes fuesen elevadas al infinito o desplegadas al infinito, aunque sólo fuera de derecho. Ahora, por el contrario, se liberan de la cualidad para abrir algo incalificable, imposible de representar, que es la muerte en la vida, pero también la pena y la fatiga en el trabajo, el tartamudeo o la afasia en el lenguaje. Hasta la tierra va a descubrir su esencial avaricia, se priva de su orden aparente de infinitud. Ahora todo está a punto para el segundo momento, para una biología, para una economía política, para una lingüística. Basta con que las cosas, los vivientes y las plantas se replieguen en esa profundidad como nueva dimensión, se adapten a esas fuerzas de finitud. En la vida ya no solo existe una fuerza de organización, sino planos de organización espaciotemporales irreductibles entre sí, según los cuales los vivientes se diseminan. Cuvier. En el lenguaje ya no solo existe una fuerza de flexión, sino planos según los cuales las lenguas afijas o en flexión se distribuyen, y en los que la superficie de las palabras y de las letras es sustituida por las interrelaciones sonoras. El lenguaje ya no se define por sus designaciones y significaciones, sino que remite a voluntades colectivas. Bob y Schlegel. En el trabajo ya no solo existe fuerza de trabajo productor, sino condiciones de producción según las cuales el trabajo se adapta al capital. Richard. Antes de que aparezca lo inverso, la adaptación del capital al trabajo extorsionado. Marx. En todas partes, lo comparado sustituye a lo general, característico del siglo XVII. Una anatomía comparada, una filología comparada, una economía comparada. Ahora en todas partes domina el pliegue, según la terminología de Foucault, segundo aspecto del pensamiento operatorio que se encarna en la formación del siglo XIX. Las fuerzas en el hombre se adaptan o se pliegan a esta nueva dimensión de finitud en profundidad, que deviene entonces la finitud del hombre. El pliegue, dice constantemente Foucault, constituye un espesor y también un vacío. Para comprender mejor cómo el pliegue deviene la categoría fundamental, basta con interrogar el nacimiento de la biología. Ahí encontramos todo lo que le da razón a Foucault.
y que también es válido para los otros dominios. Cuando Cuvier distingue 4 grandes ramificaciones, no define generalidades más amplias que los géneros y las clases, sino, por el contrario, fracturas que van a impedir que todo continuo de especies se agrupe en términos cada vez más generales. Las ramificaciones o planos de organización emplean ejes, orientaciones, dinamismos según los cuales lo viviente se pliega de tal o cual manera. Por eso, la obra de Cuvier se prolonga en la embriología comparada de Baer según los pliegues de las capas germinativas. Cuando Geoffrey St. Hilaire opone a los planos de organización de Cuvier la idea de un solo y mismo plano de composición, sigue invocando un método de plegado. Se pasará del vertebrado al cefalópodo si se aproximan las 2 partes de la espina dorsal del vertebrado, si se lleva su cabeza hacia sus pies, su pelvis hacia su nuca. Si Geoffrey pertenece al mismo terreno arqueológico que Cuvier, de acuerdo con el método de análisis de los enunciados de Foucault, es porque los dos invocan el pliegue, uno como una tercera dimensión que hace imposible la transformación en superficie de un tipo a otro, el otro como una tercera dimensión que efectúa las transformaciones en profundidad. Cuvier, Geoffrey y Baer tienen además en común su resistencia al evolucionismo. Darwin basará la selección natural en la superioridad de lo viviente, en un medio dado, para hacer diverger los caracteres y ahondar las diferencias, precisamente porque se pliegan de diversas maneras, tendencia a diverger. Un máximo de vivientes podrán sobrevivir en un mismo lugar. Por oposición a Lamarck, Darwin sigue perteneciendo al mismo terreno que Cuvier, en la medida en la que basa su evolucionismo en la imposibilidad de hacer converger y en el desmoronamiento de un continuo serial. Si el pliegue y el despliegue no solo animan las concepciones de Foucault, sino también su estilo, es porque constituyen una arqueología del pensamiento. Por eso, quizá no debe extrañarnos que Foucault encuentre a Heidegger precisamente en ese terreno. Se trata de un encuentro más que una influencia, en la medida en que el pliegue y el despliegue tienen en Foucault un origen, un uso, un destino muy diferente que en Heidegger. Según Foucault, se trata de una relación de fuerzas, en la que fuerzas regionales afrontan unas veces fuerzas de elevación al infinito, despliegue, a fin de construir una forma Dios, y otras fuerzas de finitud, pliegue, a fin de construir una forma hombre. Una historia nietzscheana, más que heideggeriana, una historia restituida a Nietzsche, o restituida a la vida. Solo hay ser porque hay vida. La experiencia de la vida se da, pues, como la ley más general de los seres, pero esta ontología no desvela tanto el fundamento de los seres como aquello que hace que durante un instante tengan una forma precaria, hacia una formación del futuro. Que toda forma es precaria es evidente, puesto que depende de las relaciones de fuerzas y de sus mutaciones. Se desfigura a Nietzsche cuando se lo convierte en el pensador de la muerte de Dios. El último pensador de la muerte de Dios es Feuerbach, cuando muestra que al no haber sido nunca Dios más que el despliegue del hombre, el hombre debe plegar y desplegar a Dios. Pero para Nietzsche esa es una vieja historia, y como lo característico de las viejas historias es multiplicar sus variantes, Nietzsche multiplica las versiones de la muerte de Dios, todas cómicas o humorísticas, como otras tantas variaciones sobre un hecho incontestable. Lo que le interesa es la muerte del hombre. Mientras que Dios existe, es decir, mientras que la forma Dios funcione, el hombre todavía no existe. Pero cuando la forma hombre aparece, solo lo hace incluyendo ya la muerte del hombre, de 3 maneras por lo menos. Por un lado, en ausencia de Dios, ¿dónde podría encontrar el hombre el garante de una identidad? Por otro lado, la forma hombre solo se ha constituido en los pliegues de la finitud, introduce la muerte en el hombre y,
como ya hemos visto, no tanto a la manera de Heidegger como a la manera de Bichat, que pensaba la muerte bajo el modo de una muerte violenta. Por último, las propias fuerzas de finitud hacen que el hombre solo exista a través de la diseminación de los planos de organización de la vida, la dispersión de las lenguas, la disparidad de los modos de producción que implican que la única crítica del conocimiento sea una ontología del aniquilamiento de los seres. No sólo la paleontología, sino también la etnología. Pero, ¿qué quiere decir Foucault cuando dice que no hay por qué llorar la muerte del hombre? En efecto, ¿ha sido buena esa forma? ¿Ha sabido enriquecer o incluso preservar las fuerzas en el hombre, la fuerza de vivir, la fuerza de hablar, la fuerza de trabajar? ¿Ha servido para evitar que los hombres existentes tengan una muerte violenta? La pregunta que constantemente se repite es, pues, la siguiente: si las fuerzas en los hombres solo componen una forma al entrar en relación con fuerzas de la fuera, ¿con qué nuevas fuerzas corren el riesgo de entrar en relación ahora? ¿Y qué nueva forma puede surgir que ya no sea ni Dios ni el hombre? Este es el planteamiento correcto del problema que Nietzsche llama el superhombre, problema en el que solo podemos contentarnos con indicaciones muy discretas, a menos de caer en el cómic. A Foucault le ocurre lo que a Nietzsche, solo puede indicar esbozos en sentido embriológico todavía no funcionales. Nietzsche decía: el hombre ha aprisionado la vida, el superhombre es aquel que libera la vida en el propio hombre, en beneficio de otra forma. Foucault da una indicación muy curiosa. Si bien es cierto que la lingüística del humanista siglo XIX se ha constituido a partir de la diseminación de las lenguas como condición de una nivelación del lenguaje a título de objeto, una reacción se esbozó en la medida en que la literatura adquiría una función completamente nueva que consistía, por el contrario, en agrupar el lenguaje, en poner de relieve un ser del lenguaje más allá de lo que designa o significa, más allá de los propios sonidos. Lo curioso es que Foucault, en su hermoso análisis de la literatura moderna, da al lenguaje un privilegio que niega a la vida y al trabajo. Piensa que la vida y el trabajo, a pesar de su dispersión concomitante a la del lenguaje, no habrían perdido el agrupamiento de su ser. Sin embargo, nos parece que el trabajo y la vida, en su dispersión respectiva, solo han podido agruparse gracias a una especie de ruptura con la economía o la biología, del mismo modo que el lenguaje solo ha podido acceder al agrupamiento gracias a la ruptura de la literatura con la lingüística. Ha sido necesario que la biología se transforme en biología molecular o que la vida dispersada se agrupe en el código genético. Ha sido necesario que el trabajo dispersado se agrupe o se reagrupe en las máquinas de tercer tipo, cibernéticas e informáticas. ¿Qué fuerzas estarían en juego, con las cuales las fuerzas en el hombre entrarían en relación? Ahora ya no se trataría de la elevación al infinito, ni de la finitud, sino de un finito ilimitado, si denominamos así toda situación de fuerza en la que un número finito de componentes produce una diversidad prácticamente ilimitada de combinaciones. El mecanismo operatorio ya no estaría constituido ni por el pliegue ni por el despliegue, sino por algo así como el sobrepliegue, del que dan testimonio los plegamientos característicos de las cadenas del código genético, las potencialidades del silicio en las máquinas de tercer tipo, así como los meandros de las frases en la literatura moderna, cuando el lenguaje no tiene más que recurvarse en un eterno retorno sobre sí mismo. Esa literatura moderna que abre una lengua extranjera en la lengua y que, a través de un número ilimitado de construcciones gramaticales superpuestas, tiende hacia una expresión atípica, agramatical, como hacia la desaparición del lenguaje. Entre otros, y como ejemplo, señalaríamos el libro de Mallarmé, las repeticiones de Peggy, las respiraciones de Artaud, las agramaticalidades
de Kumning, los plegados de Burroughs, cut up y fold in, pero también las proliferaciones de Russell, las derivaciones de Brisset, los collages de Bada, lo infinito ilimitado o el sobrepliegue. ¿No es lo que ya trazaba Nietzsche bajo el nombre del eterno retorno? Las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas del afuera, las del silicio que toman su revancha sobre el carbón, las de los componentes genéticos que toman su revancha sobre el organismo, las de los enunciados agramaticales que toman su revancha sobre el significante. Por todas estas razones, habría que estudiar las operaciones de sobrepliegue, cuyo ejemplo más conocido es la doble hélice. ¿Qué es el superhombre? Es el compuesto formal de las fuerzas en el hombre con esas nuevas fuerzas. Es la forma que deriva de una nueva relación de fuerzas. El hombre tiende a liberar en él la vida, el trabajo y el lenguaje. El superhombre es, según la fórmula de Rimbaud, el hombre cargado incluso de animales, un código que puede capturar fragmentos de otros códigos, como en los nuevos esquemas de evolución lateral o retrógrada. Es el hombre cargado de rocas o de lo inorgánico, allí donde reina el silicio. Es el hombre cargado del ser del lenguaje, de esa región informe, muda, insignificante, en la que el lenguaje puede liberarse incluso de lo que tiene que decir. Como diría Foucault, el superhombre es mucho menos que la desaparición de los hombres existentes y mucho más que el cambio de un concepto. Es el advenimiento de una nueva forma, ni Dios ni el hombre, de la que cabe esperar que no sea peor que las dos precedentes.